y mañana jueves 19 en la EXCO 2023, que es la feria internacional más importante de la construcción, que es organizada por la Cámara Peruana de la Construcción CAPECO, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil de Perú y CAPECO, ¿no? Y el CONA y miembros del Comité de Formalización del Sector Construcción van a participar, ¿no?, en un foro donde van a dar a conocer el acuerdo reciente de la negociación colectiva 2023 y el diálogo social que permite estos acuerdos por más de 2 décadas. Para conversar sobre este tema ya estamos en contacto precisamente con el ingeniero Guido Valdivia, él es el director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción CAPECO. Qué gusto saludarlo, ingeniero Valdivia, muy amable como siempre. Un placer de estar con ustedes, señor Hernández. ¿Por qué la importancia que la opinión pública y el país conozcan este acuerdo exitoso que se ha alcanzado de manera pacífica y sin conflicto durante ya cerca de más de 2 décadas entre CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción, y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, en momentos en el Perú vive una situación de incertidumbre, de crispación, pero hay espacios justamente para acuerdos y diálogo con éxito? Bueno, justamente por eso, señor Hernández, porque creemos que es importante saber que a pesar de las diferencias, sectores como el de los empresarios y de los trabajadores de la construcción pueden llegar a acuerdos en beneficio de la industria en general y de los trabajadores en particular. Este acuerdo ha permitido que en todo este tiempo los trabajadores de construcción eh, tengan una mayor capacidad adquisitiva de alrededor de 50% respecto de la inflación, pero que además que se haya logrado mantener en lo posible la paz social. Decimos en lo posible porque, como usted sabe, también hay organizaciones pseudo sindicales que pues desarrollan una actividad violenta y sobre la cual además los trabajadores y los empresarios de construcción tenemos una visión compartida de cómo enfocar este problema. Creemos que los problemas que afectan al país solamente se resolverán cuando una amplia base de la sociedad organizada encuentre caminos para el diálogo, el consenso y la definición de las principales prioridades para el país. Ahora, ingeniero Valdivia, ¿por qué en estas negociaciones prima y es de suma importancia el diálogo y el entendimiento como herramientas principales? Porque además se sortean y se entienden los problemas que confronta el propio país y el propio sector. O sea, ¿cuál es la clave para alcanzar en momentos difíciles un acuerdo? Bueno, lo primero es reconocer la validez y la legitimidad de los planteamientos de los trabajadores y viceversa. Los empresarios y trabajadores de la construcción, a través de sus órganos representativos, CAPECO y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, hemos aprendido a respetar las expectativas de la otra parte eh, y también reconocer su representatividad como una parte, ¿no es cierto?, de la actividad del sector construcción. Lo segundo es pues la capacidad de entender la realidad. Este año fue muy difícil la negociación porque nosotros preveíamos cuando empezamos esta negociación que el sector construcción no iba a tener un buen año. Y anticipábamos lo que está ocurriendo ahora, 9 meses consecutivos de caída del sector construcción y un acumulado de pues casi 10% de caída en lo que va del año. Felizmente encontramos en los trabajadores la comprensión respecto a esta situación y se llegó a un punto medio que, digamos, si bien es cierto, no satisface las aspiraciones
completas ni de trabajadores ni de empresarios, sí permiten un punto de consenso para avanzar en este esfuerzo, primero por lograr mejores condiciones de trabajo para los obreros, los operarios, los maestros de construcción civil. Segundo, garantizar la competitividad de la industria, es decir, una eficiencia en el trabajo de la empresa y también mejora en la productividad de los trabajadores. Y en tercer lugar, no hay que olvidar que ya desde hace varios años, por lo menos del año 2015, Capeco y la Federación tienen un planteamiento conjunto respecto de los problemas que afectan al sector construcción. Tenemos un diagnóstico y una propuesta de trabajo que cada vez que podemos se la exponemos a los poderes públicos con el propósito de contribuir desde nuestro rol de entidades comprometidas con el progreso del país y en particular desde la construcción a encontrar soluciones que afectan la ejecución de obras que terminan lamentablemente perjudicando a los ciudadanos y dentro de estos ciudadanos aquellos que tienen mayores carencias. Ahora, tenemos entendido, y por favor precísenos, ingeniero Valdivia, que no solamente estas negociaciones van por el lado de carácter económico, ¿no? Sino también esto tiene que ver con la formalización del sector construcción. Usted lo citaba hace unos instantes, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado desde el Comité de Formalización del Sector Construcción en esta tarea, en este diálogo social que mantienen ustedes con la Federación de Trabajadores de Construcción Civil? Mire, la formalización es uno de los problemas que hemos identificado y consensuado como estratégicos para lograr una construcción más segura, más eficiente y sostenible. Lo que hemos logrado, de alguna manera, es generar conciencia en las autoridades locales, regionales y nacionales sobre la necesidad de que el Estado no sea un evasor de los compromisos laborales y de seguridad y salud en el trabajo que se pactan en las negociaciones colectivas y que se registran en normas de obligatorio cumplimiento. No es sencillo, amigo Hernández, lamentablemente. Por ejemplo, a nivel de los gobiernos regionales y locales, que como usted sabe, ejecutan el 60% del presupuesto de obras, hay mucho incumplimiento en estas obras del pago de las obligaciones laborales. Hemos tenido o tenemos desde hace tiempo una relación muy cercana con la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales y también con la Asociación de Municipalidades del Perú para hacer notar esta omisión, ¿no? Que además adquiere una mayor gravedad, pues termina siendo el Estado el que incumple las disposiciones que el mismo Estado establece o valida con sus resoluciones, como es el caso de las negociaciones colectivas. Si bien es cierto, las negociaciones colectivas se han resuelto en trato directo, se formalizan a través de una resolución administrativa del sector trabajo. De alguna manera, el Estado le da validez a estos acuerdos y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, se vuelve exigible tanto para los constructores privados como aquellos que construyen para el sector público. Lamentablemente, también hemos tomado contacto y tenemos una muy buena relación con la Contraloría General de la República, que nos ha hecho notar que para que ellos puedan actuar, por ejemplo, frente a posibles omisiones de estas normas, es necesario que algunas normas, como la normativa de contrataciones del Estado, establezca claramente la obligatoriedad del cumplimiento de estos derechos laborales y de seguridad en el trabajo. Ya desde hace mucho tiempo nos hemos dirigido al Ministerio de Economía
no solamente en la actual gestión del ministro Contreras, sino antes, eh, para exponer el tema. La verdad es que no hemos encontrado hasta el momento una respuesta positiva a este pedido de incorporar en esta normativa eh, eh, de contratación estas obligaciones. También estamos trabajando con algunos sectores, con el Ministerio de Vivienda en particular, el desarrollo de un convenio que permita asegurar que en los programas de inversión que ejecuta el Ministerio de Vivienda se garantice el pago de los derechos laborales y el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. En realidad es una redundancia, porque al estar ya esto regulado por una normativa del sector trabajo, pues no debería ser necesario. Pero a veces el Estado requiere cierta redundancia y hemos hecho este esfuerzo, estamos trabajando, le hemos expuesto este tema en particular a la ministra de Vivienda y hemos encontrado en principio una buena receptividad hacia esta propuesta, con lo que el sector vivienda sería el primero de los sectores del gobierno central que dispondría que aquellos programas, sobre todo los que implican inversiones del gobierno nacional que ejecutan los gobiernos regionales y locales, serían los primeros programas en los que se exigiría esta condición de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad en el trabajo. Ahora, ingeniero Valdivia, ¿no? Comentábamos hace unos momentos que la situación tan difícil, compleja que se vive en el país, no en la hora actual, sino también de años anteriores, ¿no? Esta es una complejidad que pasa por el lado político, por el lado social, por el lado económico, ¿no? ¿Cómo es que ustedes han logrado en todas estas circunstancias establecer mecanismos de diálogo social, mecanismos de acercamiento, de consenso? ¿Puede entenderse esto como una experiencia modélica, una experiencia exitosa, única en el país, entre Capeco y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil? Bueno, al nivel de consenso que se ha llegado, es sí la única experiencia, digamos, exitosa hasta el momento y sobre todo que se ha logrado mantener en el tiempo, ¿no? Pasan los directivos de Capeco y de la Federación y este espíritu de diálogo se mantiene. Y justamente en la parte de la propuesta política, ya desde el año 2015, que presentamos a los candidatos a la presidencia de la República en un foro que organizamos conjuntamente la Federación Capeco e inclusive los colegios profesionales en ese momento le planteamos a los candidatos a la presidencia un plan para el desarrollo de la infraestructura, de la vivienda y del desarrollo urbano de 5 años. Inclusive, los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta se comprometieron a analizar este plan. El candidato ganador, que fue el doctor Kuczynski, inclusive suscribió un compromiso para que las iniciativas que estaban en este plan pudieran formar parte de la gestión de gobierno. Ya desde ese momento, entonces, nosotros hemos tenido una posición que va más allá del logro de mejores condiciones de trabajo en las obras. Luego, el año 2017, cuando se produce o se descubre el caso Lavallato, hicimos también una invocación pública conjunta, haciendo ver que este era un problema que, si bien es cierto, se iniciaba en el sector construcción, podía afectar la gobernabilidad del país y que era necesario trabajar de manera integral. Hicimos un planteamiento de los diferentes aspectos que era importante trabajar. Uno de ellos era precisamente la normativa de contratación del Estado, que
pues es promotora de la, probablemente involuntaria, debo asumir que es involuntaria, pero es promotora de corrupción. Hoy tenemos 7 presidentes condenados, imputados o investigados por casos de corrupción vinculados a la contratación pública. Cuando hubo la emergencia del Niño en ese mismo año, también hicimos un planteamiento de cómo encarar una verdadera reconstrucción con cambios. El año 2021 volvimos a hacer un planteamiento a los partidos que estaban en lisa para la elección presidencial y, bueno, también logramos algunos compromisos, pero que, como se dice, se los lleva el viento, porque no hay mecanismos institucionales para que estos compromisos puedan ser monitoreados y se pueda verificar su cumplimiento. Y el año 2022 propusimos un pacto para la construcción de un Perú mejor, que es una lista de 10 lineamientos que tienen en cada uno de estos varias medidas concretas para encarar de una manera eficiente la búsqueda o el logro de una construcción que sea eficiente, que sea sostenible y que sobre todo pueda cerrar en el menor tiempo posible las brechas de infraestructura que son causa fundamental de la situación de pobreza y de, vamos a decir, de falta de oportunidades que existen en nuestro país y está contribuyendo a que la economía ya desde este año, después de mucho tiempo en que creció de manera sustantiva y continua, se ve afectada. Este año no solamente la construcción Sí. está en caída, la economía en general ha tenido 6 meses de caída en los primeros 8 meses del año y esto es una señal que nosotros anticipábamos que iba a ocurrir. Entonces tenemos una amplia gama de intereses conjuntos que lo que hacen es fortalecer esta relación cordial y esta relación comprometida con no solamente la búsqueda de la mejora de las actividades empresariales y laborales, sino compromisos claros frente al país. Para finalizar, mañana tiene lugar justamente en EXCO 2023. Esta experiencia se va a dar a conocer en un foro, ¿no?, donde participa la Cámara Peruana de la Construcción, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, ¿no?, también el CONA, que es el Fondo de Construcción, y los miembros del Comité de Formalización, pero también tenemos entendido que hay un foro panel con distinguidas personalidades para analizar este mecanismo exitoso. Sí, señor Hernández, precisamente aparte de dar cuenta de lo que hemos avanzado en este tiempo, vamos a tener un panel internacional donde están representantes de la OIT, de las Naciones Unidas, de organismos multilaterales, porque lo que queremos es ver si este acuerdo social, este pacto social que se ha dado en el sector construcción puede ser replicable a nivel nacional. Tenemos una propuesta para institucionalizar el diálogo entre el sector público y la sociedad, pero queremos que a la luz de esta experiencia podamos también conocer casos de éxito de países que frente a situaciones críticas, coyunturas críticas, como se dice ahora en el lenguaje de Robinson y Acemoglu, ¿no?, cómo podemos manejar el diálogo, cómo podemos ayudar a que este modelo de diálogo pueda ayudar a encarar los problemas más agudos que vive el país. No solamente los del sector construcción. Debo decirle que queremos poner esto como un ejemplo muy humilde de que en el Perú hay soluciones a partir de acercar posiciones y que reconociendo las diferencias políticas
aún en esas circunstancias es posible llegar a acuerdos mínimos que hagan viable la paz en un sector de la sociedad, y ojalá pueda inspirar esta vocación de diálogo para resolver los crecientes problemas que afectan a nuestro país, desde el empleo hasta la inversión, desde la formalidad hasta los problemas de criminalidad organizada. El Perú, como dijo Basadre, es una posibilidad, ¿no? Es un problema, pero también es posibilidad. Y siguiendo el ejemplo del gran maestro tagneño, creemos que el futuro del país merece el esfuerzo de ponerse de acuerdo entre actores políticos y la sociedad organizada. Ingeniero Guido Valdivia, como siempre ha sido muy grato conversar con usted. Le agradezco la gentileza de haber compartido esta invitación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable. Gracias, señor Hernández. Buen día. Conversábamos con el ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO.